Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias al TEN10 por la convocatoria, a los organizadores, al público, ¿sí? Y a los sponsors que me dan la oportunidad de contarles un poco el quehacer profesional nuestro. Le damos para adelante. Bueno, les voy a contar la experiencia sobre el Vista Hotel, ¿sí? Yo soy nacido en Pinamar, pero después de 20 años volví a la ciudad, ¿sí? Y tener la oportunidad de proyectar un hotel de playa, siendo un programa, el de la hotelería, tan emblemático para el turismo, fue un proyecto bastante desafiante. Les voy a contar como mi formación técnica, les voy a contar un pequeño cuento de cómo es el proceso proyectual, que lo abordamos para todo tipo de proyectos, ¿sí? Entonces nos volvemos casi especialistas en cada proyecto que nos toca. Bueno, este caso es el Vista Hotel, que arrancamos desde un comienzo en la elección de la parcela con el comitente. Era una parcela muy pequeña de frente de mar, que eran 500 metros de superficie, donde teníamos que construir 1.200 metros cuadrados en una zona de protección costera. Tuvimos bastantes dificultades en la aprobación del proyecto, pero bueno, pasando toda esa etapa de normativas que estaba bastante condicionado, que nos condicionó bastante la morfología del edificio. Era un edificio bastante grande para el entorno, entonces nosotros tenemos les voy a contar como 3 partes fundamentales de este proceso, que es el programa dado por el comitente y el programa de necesidades, después el sitio, que es el paisaje donde intervenimos, y después el resultado. El programa era un programa de hoteles de 24 habitaciones, donde pudimos explorar la singularidad de las habitaciones con una grilla estructural, ¿sí? Después, otra cosa que teníamos en los requerimientos o en la historia de la hotelería era esta historia del programa dado, de cómo se construyen las habitaciones. Entonces es un programa que es bastante difícil abordarlo porque tenemos que salir de esquemas preestablecidos. Las limitaciones por el frente costero, que hoy hablamos en una charla de cómo es el frente marítimo, que casi construimos edificios que tienen que estar casi como una tecnología de barco, porque por el salitre y se maltratan bastante. Después, la estacionalidad preestablecida de estos lugares costeros. Entonces, todas esas cosas nos iban a condicionar cómo se iba a generar el edificio. Bueno, acá hay unas plantas y unos dibujos técnicos, pero que pudimos explorar en esto que les contaba, de las habitaciones, cómo era la morfología y la particularidad de cada una de ellas, ¿sí? Teníamos solamente 9 metros de frente de mar, ¿sí? Y teníamos que colocar 8 habitaciones por piso que miren al mar y nos daban para 3. Entonces hicimos un estudio del habitáculo o el hábitat de la habitación, que era siempre el mismo y se iba modificando a la vez que las habitaciones iban quedando laterales. Entonces esto nos dio como resultado que todas las habitaciones tengan una buena vista al mar, que este es el estudio que hicimos, ¿sí? Entonces lo que se iba rotando era la unidad de baño, pero el hábitat de habitación siempre era el mismo, pero solamente cambiaba el aventanamiento. O sea, las que tenían frente de mar tenían una ventana chica porque el mar estaba ahí, y las habitaciones laterales tenían un aventanamiento por el lado largo. Entonces teníamos una vista en escorzo muy importante. Otra cosa que era importante en este tipo de edificios era que la gente viva el mar, ese paisaje constantemente, entonces las circulaciones y las relaciones con el exterior debían ser siempre fluidas hacia el exterior. Entonces esas vivencias que lo podía dar la arquitectura eran sumamente importantes. Después entendimos esto como una máquina que tiene que funcionar y tiene que funcionar bien en el funcionamiento durante todo el año, y esta
disparidad de usos entre el invierno y verano, dividimos todas las instalaciones y funciona casi un edificio, que son 3 edificios en un solo edificio, y en vez de dividir las instalaciones por pisos, las dividimos por frentes. Entonces, hay 3 edificios independientes que funcionan de forma autónoma, frente de mar y laterales, y 2 laterales. Entonces, para el operador es muy fácil activar instalaciones que en invierno, como la calefacción o otros tipos de sistemas, para el ahorro energético, ¿sí? Después, una vez dada la morfología, buscamos que esto se construya de una forma bastante eficiente económicamente. Entonces, con los materiales dados de una economía, de un metro cuadrado muy económico, tratamos de construir bastante, buscar la vuelta a la estandarización. Entonces, todas las puertas, ventanas, que son los lugares como más caros, se estandarizaron todas, y otras como las partes más dispersas se iban ajustando en la misma obra. Después, a ver que no se me escapen las... Que esto era lo importante. En realidad lo que se busca en un hotel de transición y de vistas hacia el paisaje es solamente esta vista al mar. Entonces todo el resto iba acompañando esta situación. Entonces no importan orientaciones, porque estos lugares son de tránsito. Sí importa estar en constante vista hacia el mar. Después, hacia la ciudad, que nos protegíamos al oeste, que es un sol bastante difícil, el edificio es bastante cerrado. Otra particularidad que tenía este edificio era que se iba a construir sobre un entorno bastante bajo, que nosotros lo llamamos paisaje, porque es parte del paisaje, que después, seguramente con el tiempo esto va a ir creciendo. Era muy importante cómo este edificio se iba a apoyar en el sitio, ¿sí? Entonces, lo que hicimos es una capa niveladora, o un basamento, donde en el médano se volvía cero y después con los vecinos tomaba un nivel. Entonces la llegada con los vecinos era bastante respetuosa. El hotel tiene una particularidad que tiene un corte desfasado, que ahí lo podrán ver, que toda esa parte ciega, sin ventanas, que está por ahí, están todas las instalaciones. Las instalaciones están todas en esa gran sala de máquinas con unos patios de ventilaciones. ¿Para qué? Para lograr una superficie de terraza plena y sin instalaciones, sin tanques de agua. Solamente hay una pileta que hace de reserva de incendios y de uso pleno la terraza, que es la parte de solarium, ¿sí? Acá es donde le contaba que es este basamento que toma los niveles de los vecinos, y que a la vez, como este hotel de una envergadura media y una superficie muy, muy pequeña, lo que hacía este basamento es dar privacidad con la calle. Entonces, como se daban casos de habitaciones en planta baja, estas daban a una terraza que estaba sobre un nivel sobre la calle. Entonces les daba privacidad a todo ese lugar, ¿sí? Esta es una llegada, que el hotel se llega hasta el borde del médano costero, uno ve el mar y recién ahí accede al edificio, ¿sí? Esto es lo que les contaba de la estandarización de carpinterías, donde se mandaron a hacer todas las carpinterías que se abrían y después todas las fijas se ajustaban en obra. Entonces eso bajaba los costos del metro cuadrado sin renunciar a un proyecto arquitectónico. Esta es la vista del mar, que como verán emerge el edificio sobre el médano, siempre buscando las vistas del mar, ¿sí? Entonces, el resultado de esto es un edificio donde teníamos muchos condicionantes, por lo que les contaba, de la historia hotelera, la normativa municipal nos daba casi la cáscara, y entonces todo el trabajo de este proyecto está dentro de esa caja
que es donde está el desarrollo proyectual de este edificio, ¿sí? Vistas donde está el lugar de desayunos ahí abajo. Es un hotel muy pequeño, ¿sí? Donde se maneja casi con 3 personas, se maneja todo el hotel, ¿sí? Así que bueno, esa era más o menos la experiencia que tuvimos nosotros con la hotelería, que cuando uno avanza sobre un proyecto, porque siempre nos toca como proyectos distintos o programas distintos, tratamos de volvernos especialistas en cada proyecto. Así que, bueno, muchas gracias.